acompaña hasta ahora don Jorge Luis Montero, el viceministro de Minas, conductor del programa Integrando Perú de RCR. Quiero saludarlo, don Jorge Luis, muy amable. Gracias por atender esta invitación, muy temprano. Muchas gracias, don José Hernández, por la invitación, a sus órdenes. Bien, en medio de la crisis mundial, el tema de la transición energética adopta cada vez mayor importancia, ¿no? Es decir, el aprovechamiento masificado del cobre o de otros minerales para dejar de lado los combustibles fósiles, ¿no? Estamos hablando de petróleo, de gas que contaminan el ambiente y calientan la tierra, ¿no? Y parece ser que este es un mensaje que está calando, es un mensaje potente, ¿no? Pero que aún todavía algunos ambientalistas no quieren entender o no logran entender, o por sus afanes ideológicos se oponen a la minería formal, ¿no? Porque ellos, en lugar de velar porque eliminar el gas del efecto invernadero, que esto se reduzca, deberían estar apostando, si se trata de responsabilidad ambiental, por el cobre y por el litio. Me gustaría conocer su opinión, por qué es importante la transición energética que tanto hoy se habla. Bien, muchas gracias, don José. Es un tema importante. La transición energética se da porque lo podemos hacer. Eso es lo primero. El ser humano siempre usa lo que inventa. Entonces, sí, hace ya muchas décadas se identificó una serie de fuentes alternativas a los combustibles fósiles, como la energía eólica, la geotérmica, la solar, la bioenergía, la misma energía hidroeléctrica, que también se ha reinventado un poco con algunos nuevos avances de la tecnología, de la ingeniería. Muy bien. En el tema del aprovechamiento, ¿cuál es la gran ventaja con el tema de las energías renovables? Es que no emiten gases de efecto invernadero. Hay toda una discusión gigantesca si el efecto invernadero es real, si el efecto invernadero es una invención, etcétera, etcétera. Lo cierto es que cuando uno toma las medidas, sí, en los últimos 200 años, digamos, se evidencia un incremento en la temperatura media del planeta por efectos antrópicos. Entonces sí hay un incremento que en este momento está alrededor de 1.2, 1.3, pero como sigan las cosas, al 2050 vamos a estar por encima de los 2 grados promedio de aumento de temperatura. Y eso tiene efectos en los deshielos, tiene efectos en la conducta del clima, de las lluvias, de las sequías, y eso no es que nos va a matar, pero sí va a trastocar la economía, y eso sí genera una crisis social, porque hay desempleo, hay destrucción de activos fijos. Tenemos que evitarlo en lo posible. Ahora, hablando de este tema de transición energética, en el Perú tenemos muchas potencialidades nosotros. Entonces, ¿por qué, sabiendo que en los próximos años se va a requerir, ¿no?, mucho cobre, mucho mineral, mucho oro, mucho litio, ¿por qué no impulsamos una política responsable en esa línea? Buena pregunta, don José. A ver, le explico, si me lo permite, rápidamente. Sí. Hay 3 momentos en la captura de energías renovables. Los elementos que intervienen en la captura propiamente dicha de la energía, los elementos metálicos que intervienen en la conducción de la energía capturada, y los elementos metálicos o no metálicos que intervienen en la acumulación y conservación de esa energía en baterías. Tenemos 3 momentos. Entonces, para la captura de la energía en cualquiera de sus formas renovables, intervienen los lantánidos, también conocidos como tierras raras. Entonces usted aquí se va a dar, todos nos vamos a sorprender un poquito con los nombres muy interesantes. Los lantánidos o tierras raras, que los utilizamos tecnológicamente para la captura de la energía, para las tecnologías que capturan la energía que está en la naturaleza, las energías renovables que están en la naturaleza. Por ejemplo, intervienen el praseodomio para la energía eólica, para las baterías el disprosio, para los autos eléctricos el gadolinio, para los celulares el cerio,
para los focos ahorradores el europio, esos nombres rarísimos que nunca hemos escuchado, para las armas el samario, para las lentes de las cámaras el terbio y para los televisores ultraplanos el lantano y para sensores el neodimio. Imagínese usted, estas tierras raras que nunca hemos escuchado existen en la naturaleza y tienen que ser identificados los yacimientos, purificados los elementos y después incorporados a una tecnología tal que permitan ser usados para la captura de la energía. El Perú los tiene. El campeón mundial en este momento en depósitos de tierras raras para la captura de la energía es China, para variar. Pero el Perú tendría depósitos importantes de tierras raras que van a adquirir y que ya tienen precios astronómicos. Los tendría, el INGEMET está haciendo estudios para identificación de tierras raras. Se han propuesto 9 transectos de costa a selva. En este momento han desarrollado casi 2 transectos. El primer transecto que está en el eje Matarani-Sandia, Matarani en Arequipa y Sandia en Puno, en ese eje se han identificado depósitos promisorios de tierras raras entre los 300 y los 350 kilómetros de distancia de la costa. ¿Y son tierras raras mineralizadas? Son minerales. Lantánidos. Yeah. Que se encuentran en depósitos específicos y le vuelvo a repetir, en el eje Matarane-Sandia, entre 300 kilómetros y 350 kilómetros de la costa, el INGEMET ya ha identificado depósitos promisorios que deben ser perforados, que deben ser estudiados, claro, etcétera, etcétera. Ahora bien, para terminar esta parte, la demanda de los vehículos eléctricos, que es lo más sonoro así es. Y lo más importante, lo que jala más porque es la potente industria automotriz. En el 2025 estamos vendiendo 20 millones de autos eléctricos a nivel mundial. Proyecciones al 2050, 600 millones de autos eléctricos. Es saltar por 30. Es saltar de 20 millones de autos eléctricos vendidos en el 2025 a 600 millones en el año 2050. Autos eléctricos que consumen o que tienen autopartes 5 veces más en peso, en cantidad de cobre que un auto convencional a combustibles fósiles. Pues un auto convencional tiene unos 30 kilos de cobre en sus autopartes, un auto eléctrico tendría entre 150 y 200 kilos de cobre en sus autopartes. Imagínese usted, y multiplica eso, pasa de 20 millones a 600 millones, de los cuales China va a consumir 200 millones, Estados Unidos 100 millones y Europa 100 millones en el año 2050. Imagínese usted la importancia del cobre. Pero para terminar la idea, me faltaba, hemos hablado de los lantánidos como los minerales que capturan la energía, pero el conductor que conduce, transmite esa energía capturada a la batería es el cobre. El cobre, claro. Y el que está en la batería es el litio. Entonces tiene usted los lantánidos para capturar, el cobre para conducir o transportar y el litio para acumular. Se requiere cobre y se requiere litio. Se requiere cobre para transportar la energía, litio para acumular la energía y lantánidos en capas ultra finas, en máquinas especiales para capturar las energías renovables de la naturaleza. Y nosotros tenemos potencialidades. En los tres. Los tres. En los tres. Tierras raras, lantánidos, cobre y litio. Esa sería una política, por ejemplo, una política de desarrollo minero para el Perú en el largo plazo. De transición energética. Para transición energética, sin ir muy lejos. Usted tiene el Perú con contenidos minerales en los 3 momentos críticos del aprovechamiento de la energía renovable, en la captura, en el transporte y en la acumulación. Tiene los 3. Entonces, pero no plenamente desarrollados. El litio todavía está en pañales, las tierras raras están embrionarias, ni en pañales.
Y en el cobre hay mucha oposición de un sector. El cobre le estamos haciendo la guerra cuando deberíamos legislar de una manera más estratégica. Sí, y contradictorio, ¿no? Porque, mire, yo le puse como ejemplo que esto debería ser una lectura obligada para algunos organismos no gubernamentales ambientalistas, ¿no? No para todos, ¿no? Para algunos organismos donde deberían mirar con mayor responsabilidad lo que está ocurriendo en el mundo. Ahora, usted ha traído cifras y me parece interesante. ¿Cuánto es lo que se consume actualmente? ¿Cuánta es la producción de toneladas de cobre en el mundo actualmente? ¿Y cuánto vamos a saltar? Sí, cómo no, por supuesto. En el año 2018 se comercializó, por supuesto se produjo y se comercializaron 25 millones de toneladas de cobre fino a nivel mundial en el año 2018. En el año 2050, con esta aparición galopante de las energías renovables, las capturas, el transporte y la acumulación de las renovables, pasaríamos a 160 millones de toneladas de cobre fino al año, de 25 en el 2018 a 160 en el 2050. Le hago una pregunta, ya a nivel de mercado. ¿Se está en condiciones de abastecer en el momento en el mundo? No, pero por supuesto que no. El cobre vale oro, por decirlo de alguna manera. Pero es una frase. El cobre vale oro. El mundo no está, las reservas probadas de cobre a nivel mundial hoy no cubren esta demanda futura proyectada. El Perú en el 2018, de los 25 millones de toneladas, era el 10% como proveedor. Que eso no cambie. En el 2050 sigamos en el 10% como proveedores, 16 millones de toneladas. Hoy estamos en 2.7, Chile en 5, casi 6. Claro. Y en el 2050, en 25 años, si no movemos nada y el Perú sigue siendo el 10%, podríamos ofrecerle al mundo 16 millones de toneladas y estamos en 2.7. El cobre vale oro. Hay que buscar cobre y hay que desarrollar las minas de cobre. Y no hablamos del precio. Por supuesto, el precio refleja la escasez relativa. Por supuesto, hay un manejo de reservas estratégicas en la formación de precios internacionales. Las reservas, los stocks de reservas juegan un papel, por supuesto, en la formación de los precios, pero los stocks juegan ese papel en el corto plazo, no en el largo plazo. En el corto plazo uno maneja sus stocks y sube, baja la oferta un poquito para regular precios o para favorecer precios, pero en el largo plazo el stock se hace humo. Entonces, de acuerdo, la escasez relativa va a hacer que el precio del cobre, por supuesto, se incremente gradualmente a cifras astronómicas como 160 millones de toneladas métricas de cobre fino al año. Para el Perú, 16 millones. Y estamos hablando estamos simplemente hablando como exportadores, pero si eso nosotros tecnificamos, el valor sería mucho mayor. Sí, pero no es el rol del Perú. Ya, interesante en el mundo moderno. En el mundo moderno, en el mundo del Occidente Unido, el rol del Perú es proveedor de materias primas. Nosotros no transformamos de una manera significativa nuestros recursos naturales. Lamentablemente, las condiciones para que eso suceda no están dadas y parecería que el Perú no las desea. Parecería que nuestra clase política y nuestra clase empresarial renta más, mejor y más fácil exportando materia prima que transformándola. Pero eso también tiene sus razones. No tenemos economía de escala. Al no tener economía de escala, es decir, las grandes refinerías y siderúrgicas del mundo reciben minerales de todas partes del mundo en grandes volúmenes. Entonces logran economía de escala, abaratan costos y lo pueden hacer. El Perú no tendría esa posibilidad y esa es una de las razones por las cuales la Oroya también no prosperó, ¿no? Porque era una maravillosa siderúrgica que podía transformar 11,
acumular, concentrar 11 metales de distintos tipos, 11. Pero sin embargo no llegaba a economía de escala y por lo tanto no era rentable. Ahora, y este es un tema ya que va asociado justamente a lo que estamos conversando, ¿no? Al desarrollo, y es que siempre se mantiene la discusión y se centra en mirar a la minería como enemigo, cuando la minería no es el enemigo es la pobreza en el Perú. La minería es un fantástico medio con el que hemos sido bendecidos por la naturaleza para salir de la pobreza y para salir del desempleo y para salir del atraso, por supuesto, eso está claro, ¿no? Pero nosotros lo miramos como lucha de clases, no nosotros, Claro. algunas personas lo miran en esos términos y está mal, están equivocados. Y se lo planteaba, ¿por qué? Se lo planteaba profesamente para plantearle la siguiente pregunta: ¿por qué no logramos desarrollar, con todos los cambios que se están operando en el mundo, con todo lo significativo que puede ser para nuestro país, ¿no? Ser un país de minería responsable? Un drama. Disculpe que se lo diga así, un drama. Mire usted, cuando yo fui viceministro en el gobierno de transición y emergencia del presidente Sagasti, entre noviembre del 2020 y agosto del 2021, ya con el presidente Castillo, logramos impulsar, para que tenga usted una idea, la política nacional multisectorial de la pequeña minería y minería artesanal. Se entregó el estudio de pertinencia, entregable 1, entregable 2. Se aprobó el estudio de pertinencia, el análisis de pertinencia, el entregable 1, el entregable 2. Posteriormente se aprobaron los entregables 3 y 4 y el año 2022, a fines del 2022, se publicó en el Diario El Peruano la política nacional multisectorial de la pequeña minería y minería artesanal. El ministerio, estoy dando algunos servicios de consultoría al ministerio hace menos de 2 meses, para la implementación. ¿Cuánto costó sacar la política de la pequeña minería y minería artesanal y qué lentitos vamos en su implementación? No hemos avanzado. ¿Se da cuenta la falta de punche? Con Punche Perú parece más bien sin Punche Perú. O sea, imagínense una maravillosa política nacional multisectorial que se hizo con esmero, con detalle. Queda publicada y consagrada en el 2022 y en el 2024 nos estamos poniendo a pensar, bueno, ¿y cómo la vamos a implementar? Entonces, sin punche, pues. No estamos poniéndole el foco, no es un tema de preocupación en Consejo de Ministros probablemente, estos asuntos que son gravitantes para el futuro del Perú. Eso es con la pequeña minería. Ahora hablemos de la gran y de la mediana minería. No hay política. La gran minería en el Perú y la mediana minería en el Perú se rigen por la ley, pero no hay una política que defina el norte en estos estratos de la minería, pero el norte o el sur, no sé por qué decimos el norte, podría ser el sur también. De acuerdo, no hay. No tenemos una política nacional multisectorial para la mediana y para la gran minería en el Perú. La política es no tener política, me parece muy mal. ¿Y nuestro vecino nos está sacando ventaja en este tema, por ejemplo? Ellos sí tienen política. Chile tiene política. Nos está sacando ventaja. Pero por supuesto, Canadá tiene política, Australia tiene política, Estados Unidos tiene política y el Perú no la tiene. Tiene para la pequeña minería y minería artesanal que recién se está implementando, lentamente, dificultosamente, falta presupuesto, en fin, hay que hacer una serie de articulaciones, es un tremendo tema. Me encanta estar un poquito involucrado y tener un poquito que ver con eso, porque lo considero importante. Pero la gran minería y la mediana minería, que son los llamados a desarrollar el negocio del litio, los llamados a desarrollar el negocio del cobre y eventualmente en el futuro el de las tierras raras, los lantánidos, no tienen una política, tienen una ley. Pero las leyes son el marco, definen el marco, las reglas de juego, pero no definen si vas a jugar con 4-4-2, 3-4-2 o 3, ¿te das cuenta? No definen la estrategia. La estrategia la define una política y no la tenemos. Entonces ahí se da usted cuenta cómo en un tema tan crucial como este no estamos hablando de con punche Perú, estamos hablando de sin punche Perú. Y me parece muy mal. Y me dejó el titular hoy día: el cobre vale oro. El cobre vale oro. En realidad, ese es el titular.
en realidad. Y no estamos haciendo nada por eso. No, no lo estamos haciendo con el esmero, con el interés y con la dedicación que debería hacerse. Entiendo de que la actual administración del Ministerio de Energía y Minas tiene ese encargo, tiene esa voluntad, pero no es el sector energía y minas el que impulsa la minería en el Perú solamente. Claro, es multisectorial. Es multisectorial, tiene que haber un alineamiento con Produce, con Ambiente, con Agricultura, Midagri, turismo, con PCM, con turismo. Es un enorme trabajo multisectorial. Claro. Usted puede, sí, puede convencer a los empresarios que es necesario desarrollar, pero por supuesto todos van a estar de acuerdo, hasta le ponen la billetera encima de la mesa. Pero empiezan las trabas burocráticas, empiezan los vacíos legales, las normas inconclusas, incompletas, contradictorias, empieza el viceministro de no sé dónde decir, pero no me parece, hay que... Y entonces el proyecto, en vez de hacerse en 2 años, se hace en 10 o en 20. Don Jorge Luis Montero, como siempre muy reconocido, gracias por atender esta invitación de la edición informativa de RCR, Red de Comunicación Regional, y un tema que no lo perdamos de vista, la transición energética del mundo, producción de cobre, producción de tierras raras lantanio y litio, ¿no? Y los 3 elementos los tenemos en el Perú y con esos 3 elementos de la minería podemos cubrir todo el mundo de las renovables, desde su captura en la naturaleza, su transmisión y su acumulación. Y el cobre como gran conductor. El cobre como gran conductor. Irreemplazable. Simple como eso. Le agradezco la gentileza. Muy bien, don José. A sus órdenes. Gracias.